Bueno, estábamos hablando del espíritu y a mí se me presenta así. Justamente tuve una experiencia interesante en estos días, porque para mí claramente, o sea, bueno, esto es también, obviamente los científicos, neurólogos, etcétera, van a comprobar en sus laboratorios, pero evidentemente el cerebro, junto con el resto de los órganos, ¿verdad? Continúa trabajando mientras dormimos. Y el cerebro también claramente sigue operando junto con el resto del cuerpo, pero evidentemente vamos a decirle en un modo de descanso o de reparación, ¿verdad? Y entonces la experiencia que yo tuve fue que estaba, vamos a decirle, estaba normalmente pensando, ¿verdad? O pensando sobre el trabajo, sobre las cosas. Estaba en un, o sea, era una cognición normal en mi mente, vamos a decirlo, pero después, tas, con toda suavidad, puff, me despierto sin interrumpirse en ningún momento dado mi trabajo, era lo que estaba. Y puff, no, había sido, tengo un cuerpo. Bueno, me tengo que ir al baño. Esa fue una transición del sueño a la vigilia ininterrumpida, ¿verdad? Incluyendo mis ideas, los pensamientos que tenía. Normalmente pensando y puff, como que ahí mi mente estaba despierta, operando normalmente y tas, se despertó también mi cuerpo, algo así, ¿verdad? Y bueno, y estamos hablando del espíritu y, o sea, como yo lo veo, es evidentemente que la mente, bueno, estamos hablando del cuerpo y el cerebro, ¿verdad? Y la mente es la especie de propiedad emergente del cerebro que, o sea, la mente estaría contenido en el cerebro de la misma forma en la cual la sonata Claro de Luna está contenido en el piano, ¿verdad? No es que está físicamente incrustada dentro, sino que al tocar el piano de cierta manera, ¿verdad? La propiedad emergente del piano es la sonata Claro de Luna, ¿verdad? O sea que esa sería la manera en la cual yo configuro la mente, o sea que claramente que la mente necesita del cerebro, evidentemente, ¿verdad? Pero después tener la conciencia, la cual con esta experiencia que conté, es la que acontece que la conciencia como que se prende y apaga. Es como que en una habitación, si nos imaginamos una habitación de una fábrica, por ejemplo, ahora que las fábricas son todas automatizadas, ahora los robots siguen trabajando. Entonces voy a apagar la luz de la fábrica y los robots van a seguir trabajando, no necesitan de la luz, ¿verdad? Entonces la mente, que básicamente son sensaciones, emociones e ideas, la mente son estos tres factores y la conciencia es lo que mira estos tres factores, yo diría. Entonces esta conciencia cuando se apaga en el sueño sin sueños, la mente puede seguir trabajando. Eso fue lo que yo sentí, ¿verdad? Pero el espíritu otra vez está, vamos a decirlo por decirlo así, detrás de esa conciencia, pero que tiene una universalidad aparentemente, ¿verdad? Que está ya en el bordeando lo manifiesto y lo inmanifiesto, o sea que tiene un aspecto cósmico, yo diría, no un aspecto meramente individual como la conciencia cotidianamente entendida tiene, ¿verdad? Y entonces eso es lo que yo diría, del espíritu, que sería otra palabra que yo uso en la filosofía de las 50 luces, ¿cómo era? El sustanciador final, ¿verdad? Porque tiene una especie de existencia objetiva también que es innegable, ¿verdad? Como la materia misma. Bueno, de ese espíritu surgiría, y ahí ya depende de la manera filosófica en la cual encarás, objetivista o subjetivista, o sea, materialista o espiritista, podemos decirlo. Pero indudablemente que son, todo es uno, ¿verdad? Eso es lo que también estábamos diciendo recién, pero no sé qué me decía a esto. Y en realidad hay varias cosas que se pueden decir. Siempre se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Y en lo posible uno tiene que tratar de decir lo menos. También. Eso es lo importante seguramente para que en la concisión y en la sencillez uno vaya aprendiendo y captando todo esto. Muy concretamente, cuando vos
mencionás que la mente es una especie de fenómeno emergente del cerebro, ¿verdad? Quiero recordarte que la ciencia occidental por este tiempo y en particular por medio de las investigaciones que se van haciendo en los últimos tiempos inclusive, ¿verdad? La mente en realidad consiste, y repito esto que ya lo dijimos varias veces, en el proceso de cognición que opera en el cuerpo como algo inherente al cuerpo. El cuerpo es la estructura y no necesariamente se requiere un cerebro para que ese Exacto. proceso opere. Sí. Está en toda estructura viva, ¿verdad? Naturalmente en el ser humano esa mente, se puede decir, se expandió de tal manera, ¿verdad? Y el cerebro, no solamente en el ser humano, en los animales que tienen cerebro también, eso opera de una manera tal que van, te voy a decir, identificando la realidad de una manera más precisa, acabada y amplia, se puede decir. Pero indudablemente esto viene nomás a cuento. Te quiero recomendar el libro de Fritjof Capra, que es el libro titulado La trama de la vida. La trama de la vida, ¿verdad? En eso se mencionan las investigaciones científicas que se han realizado al respecto de una manera muy preciosa, se puede decir. Y en definitiva, cuando uno trata de simplificar esto, en realidad uno reduce, se puede decir, la realidad a dos aspectos. En el hinduismo se le llama, en muchos sentidos, en muchos, digamos, tramos de su filosofía se le llama el espíritu y la materia, Purusha y Prakriti. Vos te acordarás de eso. Sí. Entonces, el caso está en que ese espíritu en realidad coincide con lo que Shankara llama la conciencia, como parte de esa realidad única que él entiende también que inherente a esa realidad, o sea, la conciencia es inherente al ser, el sat, ¿verdad? Y la conciencia es sat, chit, Ananda, sí. chit es la conciencia. Y ananda es la bienaventuranza, la felicidad. La felicidad o el amor. Nisargadatta le llama amor muchísimas veces en sus enseñanzas. Entonces, en realidad, lo que finalmente uno debe tratar de volver sencillo, digamos esto, por sí mismo también, porque la mente está operando siempre a la búsqueda de explicaciones que le satisfagan, que al final de cuentas forma parte de esa aptitud o de ese atributo que posee para poder ir expandiéndose. Es así como se ha ido expandiendo desde la célula primordial hasta el ser humano, que se podría decir inventó el lenguaje, ¿verdad? Desde la perspectiva de la ciencia eso surgió, ¿verdad? Pero eso está inherente también en la mente o proceso de cognición o la estructura corporal, como se puede llamar, ¿verdad? Y en concreto a lo que yo quiero apuntar acá es justamente a lo que estábamos mencionando antes, que dice Nisargadatta, la realización no es una experiencia. ¿Qué significa eso desde lo dicho por él, desde lo afirmado por él? Él, inscripto en la tradición hindú,
expresa que realmente más allá del nacimiento y la muerte existe un estado, por llamarle estado, porque los estados generalmente se lo refieren a los estados mentales que ellos consideran que deben ser trascendidos, ¿verdad? Pero no hay mejor palabra que decir que se refiere a estados en los que la experiencia en realidad sensorial o intelectual no opera. Como no opera eso en el estado de sueño sin sueños. Entonces, en ese estado de sueño sin sueños, la realidad no cesa. Sin embargo, la realidad sigue siendo, por decir, ¿verdad? Entonces, el llegar a la realización implica instalarse en ese estado donde las experiencias sensoriales y mentales, intelectuales, meramente sensoriales e intelectuales, no operan, por la sencilla razón de que realmente, en realidad, eso sensorial e intelectual es transitorio, pasajero, perecedero. Y aquel estado donde realmente, como en el sueño sin sueños, no se experimenta nada, la realidad sigue siendo, se puede entender que esa realidad no termina porque es indiferenciada, se puede llamarle, ¿verdad? Entonces, como te estaba mencionando, la experiencia de Ramana Maharshi, cuando él a los 16 años sintió que de improviso se vio a sí mismo o vio a su propio cuerpo tendido, yerto, muerto, se puede decir, de una manera tan total que era su conciencia la que estaba observando ese cuerpo. Pensó él que su cuerpo sería llevado para la cremación, que, en fin, se disolvería y que sin embargo él no terminaría, no era su cuerpo. Por eso dijo, me di cuenta de que yo soy el espíritu inmortal, el espíritu imperecedero. Entonces, simplificando esto y relacionándolo con lo que vos decís que tuviste como experiencia, en realidad tu espíritu o tu conciencia que está más allá del mero cuerpo, está observando, como bien vos decís, todo eso que está apareciendo en lo manifestado. Nuestro problema consiste en que nosotros nos identificamos fundamentalmente con lo manifestado y básicamente con la estructura corporal y mental, podemos decir, sentimientos, pensamientos, emociones, que son parte de la mente, ¿verdad? Conocimiento objetivo también, la cognición objetiva es parte de la mente. Ahí está la dualidad operando. Entonces, en realidad, lo fundamental es ir más allá de aquello sin dejar de ser esto. Ellos comprenden claramente que todo es uno desde esa perspectiva. Todo es en realidad una sola cosa que se puede ver como indiferenciada desde esa unicidad esencial. Independientemente de que uno lo vea también como diferenciada, pero integrando una totalidad que al final de cuentas es nuestro propio ser, y todo ello apuntan ellos a dar a entender que surge de uno mismo, de ese yo soy. Si el mundo, si la realidad es debido a que yo soy. Si yo no estoy, entonces esa realidad tampoco está, tampoco existe. Es bastante sencillo como ellos lo ponen. Más ellos van más allá del mero pensamiento yo. El pensamiento yo debe morir, dicen ellos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que en definitiva esa perduración de la individualidad no se da desde la filosofía Advaita, desde la filosofía
hinduista, independientemente de que hay otras corrientes en la filosofía hinduista que también puedan postular que perdura o lo que fuere, ¿verdad? Pero fundamentalmente ellos apuntan a enseñar, a enseñarnos a descubrir nuestro propio ser esencial que es imperecedero finalmente, y en esa instancia, como diría Dattatreya en el primer verso del poema del Abadut, es por la gracia de Dios que el conocimiento de la unidad surge adentro. Entonces, un hombre se libera por fin del gran miedo de la vida y de la muerte. Ese conocimiento de la unidad, esa experiencia o conciencia de la unidad es el amor, sin duda, ¿verdad? Porque en el amor uno no hace distingos, ama tanto a amigos como enemigos, a parientes o no parientes, a extraños como fuere, ¿verdad? Es ahí operando el amor. A eso es lo que yo justamente me refiero también cuando mencioné el tema de que la realización no es una experiencia, es a los efectos de distinguir que dice eso Nisargadatta, porque al final de cuentas él siempre habla de lo uno. ¿Por qué? Porque uno se instala en ese estado esencial que es el que prevalece, que es el espíritu. ¿Y qué es lo que se instala entonces? Y el que se instala es el ser que en esencia es impersonal. La palabra no puede menos que utilizar esta manera de expresarse, porque finalmente nada hay quien se instale, pero esa es una manera vista desde la perspectiva fundamentalmente hinduista y vista también desde la perspectiva mental, donde uno experimenta que existe un ser que no se reduce o no se circunscribe a lo meramente individual según el Advaita, ¿verdad? Sin embargo, en la enseñanza de la tradición bíblica, eso, digamos, fue, se puede decir, cambiando en cierta forma, que vamos a ir seguramente abordando en algún otro momento, ¿verdad? Pero en definitiva es lo mismo, porque lo que cuenta, lo importante es conocer nuestro verdadero ser. Lo demás es lo de menos, porque la mente está en paz, ama. Entonces, es ahí el quid, el amor. No, y la verdad que justamente como yo también habíamos hablado también en uno de los videos de este tema del foro, de los iluminados, de los despiertos, ¿verdad? Que la gente tiene experiencias muy fuertes de transformación o de, vamos a decirle, de reevaluación de sus creencias, de su visión del mundo. Y yo, como te digo, me fui, vos hablas de la realización, ¿verdad? Ahora mismo, y es una cuestión que la gente toma, ¿verdad? Yo mismo también, ¿verdad? Vos tomás y vos decís, bueno, la verdad, por eso te digo, bueno, el tema es lo que vos decís, ¿verdad? Si vamos por lo más concreto, ¿verdad? Uno ve que encarando el camino espiritual hay una diferencia en la calidad de tu experiencia subjetiva, ¿verdad? O sea que, como vos decís, hay paz, hay amor. Vamos profundizando en el espíritu y vemos de que vamos viendo que la realidad, oh Dios, es omnibenevolente, que el amor está operando como un principio universal, podemos decirlo así. Y entonces uno eso puede ir encarnándolo, sustanciándolo, viviéndolo en su vida personal, y vos ves el efecto también que tienen otros, ¿verdad? Pero por eso te digo, cuando habla Nisargadatta y de la experiencia, yo ahí, como yo interpreto eso, es, bueno, Nisargadatta, ¿cómo es la cita? No es... La realización no es una experiencia.
pero lleva a otro nivel de puede experiencia. llevar a niveles más altos de experiencia. Y ahí es, yo cómo interpreto eso, si agarramos el Sat Chidananda de Shankara, ¿verdad? El ser, conciencia y felicidad. Entonces, el ser, que como vos decís, yo lo diría, es indiferenciado, no le interesa ni podemos referirnos a él como manifiesto, inmanifiesto, existente, no existente, ser o no, nada. Está más allá, él lo trascendente, el Dios trascendente o el Nirguna Brahma de los hindúes, ¿verdad? Entonces, pero se manifiesta en nosotros, en el universo, y ahí está el chit, la conciencia, que tiene la inherente en sí el estado o la posibilidad de acceder a la Ananda, que es la felicidad, la catapultarse hacia lo más elevado y conectarse con el espíritu y ahí recibir esa felicidad y bienaventuranza. Entonces yo ahí lo que hago también, porque comparamos también con la Trinidad cristiana, ¿verdad? El Sachidananda con la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo también diría, bueno, el Sat está ahí, está o no está, dependiendo, porque está más allá, ¿verdad? De todo, del cosmos. Entonces en el chit es en donde está el puente entre el espíritu y vamos a decirle la felicidad que podemos tener. Por eso que para mí yo suelo usar, en vez de la palabra realización o iluminación que usan muchos, yo digo la completitud, que se puede entender también como una especie de madurez psicológica, que uno va en la vida aprendiendo y vos vas llegando a una, conociéndote conociéndote a vos mismo, tu rol en el mundo, tu relación con otros, vos vas llegando a cierta completitud que es también la expresión de tu potencial innato, ¿verdad? Y tu realización en la sociedad como individuo, como persona. Entonces yo me inclino más hacia la idea de la completitud, como que venís y cumplís tu misión en la vida. Vos solés usar la palabra comprensión, ¿verdad? Y entonces, pero volvemos a lo de Nisargadatta, de que la realización no es una experiencia, sino te lleva a otro nivel de experiencia. Entonces, la conciencia sería lo que va discerniendo y experimentando todas estas experiencias, pero el ser no mejora, vamos a decirlo, ni empeora con las experiencias, aunque ciertamente su aspecto manifiesto en el tiempo que va evolucionando, ciertamente va mejorando, se tiene que entender así, ¿verdad? Y conectando con el Ananda, que es la felicidad. Y entonces, pero yo me inclino más hacia ese lado de la completitud, en el cual claramente el ser no tiene nada que ganar habiendo creado el universo, pero su aspecto existente, manifiesto, que se presenta, ¿verdad?, en la realidad perceptual, ¿verdad?, la realidad que percibimos, claramente va apuntando hacia la Ananda. Indudablemente todos queremos esa felicidad, entonces eso es lo que yo diría, pero no sé qué me decís, o sea que no, para mí no, en vez de realización yo usaría la palabra completitud, porque ya está implícito, pues ya está, eso también se puede decir. Entonces, no sé qué me decís. Bueno, en realidad, digo, se puede decir tu preferencia, sí, en relación al nombre que vos le das. Exacto, la palabra que uso. A la palabra que usas, a lo que se puede llamar realización, transformación, iluminación, salvación, redención, muchas palabras hay. El caso muy concreto apunta a lo siguiente: cuando uno entiende que la realidad esencial es indiferenciada, no necesita ya usar palabras. Ese es el caso, ¿no? Ni en realidad la diferenciación o la distinción se aplica a este nivel manifiesto, ¿verdad? Y naturalmente en lo inmanifiesto la mente entiende que no se aplica palabra alguna. De ahí que en realidad la palabra que se emplee, esa palabra completitud, es una cosa que constantemente es aludida por los sabios. Sí. Nisargadatta en todo tiempo habla de que él es completo, ¿verdad? Que estamos completos, que cada uno de nosotros luego es completo.
Para mí, ¿cómo se resuelve eso? Entendiendo que Dios se encuentra intrínseco, inmanente en cada uno de los seres, y en particular de los seres humanos que pueden percatarse de eso, y que uno no haga ya distinción entre Dios y uno mismo, sobre todo porque eso es lo que le permite a uno comprender que cuando sufre, que cuando tiene una angustia, que cuando enfrenta problemas severos en su vida, en realidad es Dios mismo el que está haciendo o enfrentando o pasando por todo eso. Entonces uno se entrega ese ego que se le llama, que es el sentido de separación, incluso de distinción. La distinción no tiene nada de malo porque al final de cuentas, en la distinción uno también se integra completamente con su naturaleza humana, que es lo que Jesús hizo, ¿verdad? De ahí que cuando estábamos hablando antes sobre el tema de si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él mantenía la conciencia de su naturaleza humana intangible, se puede decir, pero naturalmente entendía que ese Dios que estaba dentro de él tenía que prevalecer. Desde esa perspectiva, comprender que Dios está en cada uno de nosotros, esa es la completitud. Ver a cada uno o en cada uno, ver a Dios y a uno mismo, ¿verdad? Esa es la manera de entender que yo tengo y de conciliar las doctrinas espirituales, fundamentalmente la del hinduismo, con el cristianismo, que están, te voy a decir, apuntando a lo mismo, y con todas las otras religiones también, o filosofías que buscan definitivamente ese sentido de la vida y de la realidad, y de la muerte, por supuesto, que integra esa totalidad o esa completitud de la manera como uno pueda aprender a verlo.